Oramos, Padre, para que seas tú dirigiendo, ayudándonos, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos, dando inspiración a la persona que va a traer el mensaje hoy. Y también, Señor, que seamos receptivos a tu palabra. Te entregamos este tiempo. Sabemos que siempre puede haber oposición, pero tú estás por encima de todo y controlas. Y siempre, Señor, tú haces las cosas perfectas y nosotros sabemos y confiamos que tu poder, Señor, sobrepasa todas las cosas y que no hay nada imposible para ti. Hoy es un día que hemos separado para estar contigo y sabemos, Señor, que nos vamos a gozar y vamos a disfrutar de una fiesta porque tú eres el invitado especial. Gracias, Padre. La gloria, la honra siempre es para ti, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Amén, amén. ¿Se puede compartir música? Todavía no. Ese era en computador nomás, ¿no? No, a la otra vez lo hice de acá. A ver, inténtalo para poder, mientras esperamos que se... A ver. Ah, sí se va a poder. Vamos poniendo una alabanza mientras esperamos un poquito. Nos vamos a volver norteños hoy. Ah, está bueno. Espérame un momentico a ver que voy a adelantar esta parte. O bueno, nos tocó con... El hijo del rey y sus redimidos y reinos. De Pedro sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. Y toda la gloria siempre para el Rey de Reyes. De Pedro sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era que Pedro tenía el... ¿Sí se escucha? ¿Sí se está escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Ah, ok. Espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno.
Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Y si le alabas te gozas. 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 Y si le alabas. Sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Porque bien movidito, ¿no? Ah, sí, muy bueno. Alegre. ¿Esos Pero son de mira, tu tierra, Augusto? ¿De dónde son? por allá del norte de México, pero no sé de qué parte será. No son Mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Los mexicanos, pero no sé exactamente de dónde sea. Vamos a mirar aquí algo. ¿Y qué más, pastor? ¿Cómo van todas las cosas? Ahí, bien, gracias a Dios, siempre con expectativa, esperanza, fe. Vamos a hacer el 30 de julio, vamos a hacer una celebración por el Día de Fiestas Patrias. Vamos a cantar canciones peruanas, vamos a orar por nuestro país, vamos a hacer dar gracias también al Señor por nuestro país. Que vamos a hacer una fiestecita ahí para el Perú. Qué bueno. Va a haber música, todo. Vamos a hacerlo bonito. Vamos a estar patriotas ese día y en realidad nuestra nación necesita estar orando, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí. Pues bueno, Michael, ¿cómo estás? Y Mabelli, Dios me los bendiga. Estamos los que somos y somos los que estamos. Los meros meros, güey. Los meros meros. Buenos días para todos, bendiciones. Buenos días. Augusto, si me permiten, les haré una meditación, un mensajito para... Claro, vaya a ver, vaya regalo. Tengo ahí algo para compartirles también si no se conecta, pero listo, pastor, dale, arranque. ¿Qué Claro dices? que Te cedo a ti, pues, por... No, dale. ¿Mm? Hágale. Bueno, hermanos, siempre se habla de un plan B, pero yo creo que no existe el plan B, como alguna vez hemos conversado con Augusto. Siempre al Señor no le sorprende nada. El Señor tiene todo preparado siempre, ¿no? El plan B es para los hombres, ¿no? Que tenemos que, si no funciona esto, vamos a hacer lo otro. Pero yo pienso que los cristianos, los hombres de Dios, no hay un plan B. Siempre el Señor tiene todo previsto, Él sabe todo y Él tiene el control de todas las cosas. Bueno, entonces
Estamos aquí, ha habido algún problema, parece, con el expositor, pero vamos a compartir una palabra del Señor práctica, ¿no? Que les quiero compartir sobre algunos obstáculos que nos impiden el orar, ¿no? Como el orar es algo bueno, es algo de Dios, siempre va a haber oposición. Todas las cosas de Dios siempre van a haber oposición, va a haber trabas, va a haber persecución de todo lo que ustedes quieran, pero nosotros estamos por encima de eso y con la ayuda de Dios vamos a poder sortear y poder salir adelante en cualquier obstáculo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios siempre vamos a ser atacados cuando estemos haciendo la obra. Y el orar es algo que va a tener oposición por ser una herramienta poderosa y un mandato de Dios para sus hijos, ¿no? Nosotros tenemos un mandato, el orar nos favorece, es necesario, nos bendice, pero es el Señor el que nos dice que debemos orar. Vamos a ver en esta mañana la resistencia que ejerce varias formas y direcciones que impiden que oremos, y también de lo que se trata es de que quieren anular nuestra comunión con el Padre. Pero ya vamos a ubicar algunos tropiezos y vamos a superarlos para obtener la victoria ante cualquier oposición. La oración es un mandato de Dios y nuestro ministerio se llama orar sin cesar. Es un versículo pequeñito, pero ese es el mandato del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, orar sin cesar. La oración nos sirve para tener comunión con el Señor, conocer su voluntad, su propósito, ser entendido en sus tiempos, pedir lo que nos hace falta y también para agradecer al Señor por su gracia, por su misericordia. Otra cosa para lo que es útil la oración es justamente para repeler las acechanzas, artimañas y tentaciones del enemigo. Entonces, nos conviene y orar y estar en comunión con el Señor. Y lo que alcancemos en nuestra vida es el resultado de la oración a lo largo de nuestra existencia. Lo que nosotros vamos a alcanzar al llegar al final de nuestras vidas tiene que ver mucho con la oración, con la comunión que nosotros hayamos tenido con el Señor. Vamos a ver primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice, estén siempre gozosos, orar sin cesar, den gracias a Dios por toda situación, porque esa es la voluntad de Dios. En este texto vemos tres cosas que el Señor, que son su voluntad de Dios, dice. Primero, que estemos gozosos. Segundo, que oremos. Y tercero, que seamos agradecidos. Hermano, nuestra vida de oración, nuestros deseos de orar, nuestras intenciones de hacerlo, son de las cosas que se encuentran en la mira para impedir que podamos fluir en ellas. Por tanto, encontraremos una serie de obstáculos para impedir, primero, nuestra comunión y segundo, nuestra vida de oración. Voy a citar algunas cosas que podrían ser motivo de oposición para nuestras oraciones. Lo primero sería el antagonismo que hay entre la carne y el espíritu. Hay una lucha espiritual y eso lo vemos, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 26:40 al 41, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y luego dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Entonces aquí este versículo nos sustenta lo que les decía, que hay un antagonismo entre la carne y el espíritu. El espíritu siempre va a estar dispuesto, pero nuestra carne es débil. ¿A quién le hacemos caso? ¿Nuestra carne o al espíritu? ¿No? La carne, que es nuestro viejo hombre, nunca va a querer orar. Siempre va a haber algo de que se va a oponer. La carne es uno de los enemigos más fuertes de nuestro crecimiento espiritual. Pero el espíritu sí está dispuesto. Lo que el Señor les dijo a sus discípulos fue: quedaos aquí y velad conmigo. El Señor quería que lo acompañaran en ese momento de angustia que él estaba pasando, porque su hora había llegado. Pero había un antagonismo entre la carne y el espíritu, y eso nos pasa siempre, ¿no? Siempre nos va a pasar. El cansancio, el desánimo, el desgano, ¿no? El no querer hacer lo que nuestra carne quiere, ¿no? De repente otra cosa, y no el estar orando, el estar buscando al Señor en intimidad. En cambio, nuestro espíritu sí está dispuesto. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El espíritu y la voluntad, ¿no? Nuestro espíritu y nuestra voluntad deben oponerse para que permanezcamos en constante oración. Pedir al espíritu y poner toda nuestra voluntad para hacerlo. Es bueno también programar una hora, separar una hora. Entonces ahí, cuando nosotros hacemos una voluntad de decir: yo voy a orar a primera hora y no voy a hacer otra cosa que no sea eso, nada se va a anteponer y vamos a poder vencer a la carne y lograr el estar orando con el Señor. La necesidad de orar debe imponerse, aun cuando la carne no quiera o se resista. El pastor Herrera, el pastor que nos enseñó la oración, Pastor Luis, nos decía que oremos con o sin ganas. Si no tenemos ganas, igual oremos. Y si tenemos ganas, también oremos. O sea, no debemos decir: hoy no tengo ganas de orar. No hay que darle gusto a la carne, hay que orar siempre. Y en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por ahí también alguien decía que la carne y el espíritu son como dos perros, ¿no? Decía así, que si le das de comer a uno o le das de comer al otro. Entonces por ahí la meditación decía de que a la carne hay que hacerlo, al perro que simboliza la carne, hay que matarlo de hambre, ¿no? Y más bien a nuestro espíritu hay que darle de comer, ¿no? Con su palabra, con oración, con búsqueda del Señor en todo momento. Bueno, a veces el sueño, el cansancio, el desánimo son fuertes oponentes a nuestros deseos de orar, pero hay que sobreponernos y dedicarnos a orar y velar como manda la palabra. Eso debe ser prioritario en nuestras vidas. El orar es igual que respirar, es vital, vital. Nadie de ustedes impediría que alguien le tape la nariz y la boca y no les permita respirar, ¿no? Porque se muere. De la misma manera es el orar. Nada debe impedir que nosotros debemos orar. Orar. Por ahí escuché que un predicador decía que cuando oraba nadie lo podía interrumpir. Y dice que lo llamó el presidente de su país para que tenga una entrevista con él, y él dijo: no, yo estoy con el Rey de Reyes, tengo una cita con alguien superior al presidente de mi país, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, y no voy a dejar lo que estoy haciendo por atenderlo al presidente.
Para nosotros nuestra cita con el Señor debe ser impostergable. Separar un tiempo, y es mejor si es con una agenda de tal hora a tal hora. Yo tengo mi cita con el Señor en la carpa del encuentro, en el lugar privado, y todos los días es mejor tener un horario, porque si no tenemos un horario, lo vamos a postergar y no lo vamos a hacer, u otras cosas se van a anteponer, o nos va a ganar el día, nuestra agenda o lo que fuera. Lo primero que debemos hacer al despertarnos, al abrir nuestros ojos, es no pensar qué día es hoy, qué tengo que hacer, cómo acomodo mi agenda, sino más bien tener una cita con nuestro Señor. Y el Señor nos va a ser favorable, nos va a ayudar y nos va a bendecir en nuestra vida. ¿Y qué mejor manera de empezar con Él? Hay una ley que se llama ley de la prioridad. Primero es Él, y lo demás que espere, ¿no? Bueno, lo segundo que le decía es el desánimo espiritual, que no es otra cosa de flojera espiritual. A veces se llega, no, que hoy día no oro, mañana oro más, qué sé yo, ¿no? Hay una flojera que entra de a poquitos, ¿no? Un adormecer espiritual, y vamos dejando la oración al segundo plano. En Hebreos 6:11 dice: pero deseamos de que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El desánimo espiritual puede aparecer delante de nosotros por diferentes razones, pero debemos tener gran cuidado para cuando perdamos el ánimo hacia la oración. Puede suceder que pase el tiempo y no ores. Ese desánimo en que estás, y eso, en vez de ayudarte, empeora tu situación, porque lo que nos toca más bien es, ante cualquier situación, orar. Lo primero que debemos hacer es ir al altar del Señor y poner nuestra situación, circunstancia en el Señor. La pereza en el cristiano es un acto de rebeldía contra el Señor. Él nos creó con un sentido de propósito para que podamos ser productivos. La pereza es muy peligrosa, ya que es posible estar demasiado envuelto en las mismas sin darnos cuenta. Y por otro lado, una vez que entras a la pereza, es como un vicio, es difícil salir. Ya quieres orar más breve, empiezas a decaer en tu vida espiritual y todas las cosas van a ser afectadas. El desánimo hace que perdamos la motivación, y si no hay motivación, no encontramos la razón de ser. Pero orar siempre será algo que tendrá razón de ser en sí misma. Estemos animados o desanimados, nuestro Señor siempre nos va a recibir. Cuando nosotros empezamos a orar, ¿no? El Señor va a inclinar su oído y nos va a escuchar. Yo decía, y digo, ¿no? Todas las mañanas, desde que amanece el Señor, el Espíritu Santo está esperando por nosotros. ¿Y qué pasa si un día no acudimos a la cita? Al segundo día también, tampoco. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo de triste? Él nos anhela, Él quiere, está atento para que nosotros lo busquemos todos los días de nuestra vida. Tengamos fuerza o no tengamos fuerza, el Señor siempre nos acogerá. Y ten en cuenta que el desánimo aparecerá más de una vez en nuestras vidas. Todos hemos pasado por desánimo espiritual. Por eso es que yo puedo comentarle, porque a veces nos dejamos llevar por las circunstancias que pueden ser difíciles, y eso, lejos de buscar que nosotros estemos más atentos de buscar al Señor, algunas veces
nos desanimamos y lo buscamos más. Y nos perjudicamos porque más tiempo vamos a padecer y vamos a desenfocarnos en las cosas del Señor. En Primera de Crónicas 22 dice, poned pues ahora vuestros corazones, vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y en Salmos también dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Un ejemplo clásico en las Escrituras encontramos en el sacerdote Elí. Elí dice que a pesar de conocer la palabra de Dios y saber cómo debía actuar, ¿no? Era un sacerdote, ¿no? Dice que fracasó como padre y como líder religioso por flojo y por permisivo. Le faltó carácter. En Primera de Samuel dice, cuando Elí estuvo en el sacerdocio, hubo oscuridad espiritual en Israel, al punto que la palabra del Señor era escasa en esos días. El Señor no se manifestaba. ¿Por qué? Porque el sacerdote no buscaba al Señor, era flojo espiritual. Entonces hemos visto que primero está la disputa de la carne con el espíritu, segundo, la flojera espiritual, y otra cosa es desconocer o restar la importancia a la oración. ¿Por qué muchas veces no oran las personas? ¿De por qué desconocen la importancia, el poder de la oración? O también le restan importancia. Pero eso impide, no nos deja orar. A veces se ora una vez, se ora dos veces. No, el Señor no me escucha, no quiere. Y nos desanimamos, nos desalentamos y ya no oramos, ¿no? La oración es algo esencial, les decía, ¿no? Debe estar todos los días de nuestra vida. Nosotros debemos hablar con Dios. Debemos de estar buscando, descansando en Él, y las puertas se empezarán a abrir. Nuestra fe va a aumentar, las cadenas se van a romper, va a haber obra de parte del Señor. Los enfermos se sanan y todas las cosas se manifiestan cuando buscamos al Señor, cuando hay intimidad, cuando el Señor está presente en nuestra vida. Y la Biblia nos enseña de la importancia y lo que Dios puede hacer en respuesta a la oración, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en Santiago 5:13, nos dice, en el caso de que tengamos enfermos, dice, si alguno entre vosotros está entre vosotros afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. También el Señor nos dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orad para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. No nos perdamos de esta herramienta tan poderosa, tan eficaz, que el Señor ha puesto en nuestras manos para poder enfrentar cualquier situación, cualquier circunstancia, enfermedad, atadura, gigante o lo que venga en nuestras vidas. Nosotros vamos a poder vencerlo con esa oración eficaz que el Señor dice que puede mucho. Este versículo nos enseña el Señor que puede sanar al afligido y también al enfermo. Y el Señor también, si estamos metidos en algún pecado, el Señor también nos puede dar libertad. También el Señor nos dice que podemos orar unos por otros, podemos interceder, y que la oración del justo puede mucho. Nosotros es nuestra misión interceder por otras personas. Esa oración tiene poder conforme a nuestra fe, dice la palabra, que será hecho. Entonces,
salud, ánimo, perdón, poder como resultado de la oración. Y en Marcos dice, y les enseñaba el Señor diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las veis hecho cueva de ladrones, ¿no? Debemos el celo por el Señor, por su casa, ¿no? Debe ser algo que nosotros siempre estemos haciendo. Los que tenemos ministerio, liderazgo, los que seamos padres, los que tengamos discípulos, debemos ser hombres y mujeres de oración y tener ese celo, como David tenía, porque nuestra casa debe ser una casa de oración. Y lo cuarto que nos impide orar es no apartar tiempo para hacer nuestras oraciones. Vivimos en un mundo agitado, donde todos andan ocupados, el corre, los afanes, los horarios que hay que cumplir, los deberes que hay que asumir, la familia que hay que atender, pero nada de eso debe desplazar el tiempo que tenemos que dedicar a la oración. Prepara una hora específica, sea en el día, en la noche, mejor si es de día, ¿no? Para que en la mañana, en la madrugada, separar el tiempo de oración para el tiempo para estar con el Señor en oración. Nuestro hermano Augusto es un ejemplo de buscar al Señor de mañana. Aún no ha salido el sol y él ya está orando tempranito, entregándole su día, su vida, entregándole al Señor a su familia, su trabajo. Y la Biblia nos habla de muchos hombres que le daban prioridad a la oración y que no había nada más importante que ello. De Daniel, por ejemplo, dice que oraba 3 veces al día en su cuarto. Aun cuando dieron ese mandato, recuerdan ustedes, de no orar bajo pena de muerte, él no dejó de hacerlo. Él no temía a la muerte porque él sabía a quién tenía que buscar, que orar, y también el que lo podía defender y ayudar. Moisés levantó una carpa para el encuentro con el Señor, y él la llamó del encuentro, carpa del encuentro. Y es donde buscaba el Señor, y miren, el Señor le hablaba a Moisés en esa intimidad, en ese tiempo, en ese lugar donde él había separado. Y quinto, para terminar, que no creer, ¿no? O sea, falta de fe, incredulidad. No creer muchas veces que nuestras oraciones no van a ser contestadas. Eso impide a que nosotros, nuestras oraciones tengan respuesta o que tengamos deseos de orar. El no creer que tus oraciones van a ser contestadas. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues el que quien haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nada se resuelve lejos de Dios. El Señor nos ha revestido de Jesucristo para que te acerques a Él. No hay oración hecha con el corazón y fe que Dios no escuche y no responda. Y si es conveniente que pidamos conforme a su voluntad del Señor, ¿no? Hay que buscar que nuestras oraciones sean con fe, con devoción, con insistencia, pero también conforme a su voluntad, y esa oración va a ser contestada. Lo que más nos debe interesar en la vida es buscar al Señor en nuestras oraciones. Josué dice que oró para que el Señor detuviera el sol y el sol se detuvo. Mire su oración. Él necesitaba luz para guerrear y le pide al Señor, Señor, detén el sol, y el Señor detuvo el sol. ¿No? A veces nosotros pedimos menos, pero lo pedimos sin fe. Pero si pidamos con fe, imagínense, como Josué, podemos decirle, Señor, haz tal cosa y Él lo va a hacer. David dijo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, gloria del que levanta mi cabeza.
con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. El Señor siempre responde las oraciones de sus hijos. Ezequías, por su oración él recibió un hecho extraordinario, porque en respuesta a ella, más de 180,000 enemigos murieron en una noche. Y el Señor le dio la victoria. Y así, Jabes, Josafat y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él no hizo nada sin orar. Nada hizo sin orar. Dice que él siempre se apartaba y buscaba al Señor en oración. Bien, hermanos, yo les quería compartir esto y no hay que permitir que ni las oposiciones ni nada impida que nuestra vida de oración sea una vida productiva, efectiva, constante, ferviente, porque nada debe apartarnos del amor de Dios. Buscar al Señor de corazón todas las mañanas, tener nuestro encuentro con el Señor y disfrutar de su presencia. Y donde esté el Señor hay revelación, hay unidad, hay prosperidad, hay milagros, hay sanidad. Busquemos al Señor todos los días de nuestra vida y apartemos un tiempo para estar con Él. Que Dios los bendiga. Tremendo, pastor. A ver, que le estaba haciendo el resumen ahí. No sé si les copié todo, si alcancé a copiarles todo ahí en el chat, de todos para los que quieran copiarla. No está todo. Dame un segundito, voy a tratar de copiar todo lo de... Bueno. Los que quieran mirar las referencias ahí en el chat las tengo. Me faltó una, ahorita se las coloco. Tremenda palabra, yo creo que era para mí también, pastor, porque a pesar de que, como tú dices, uno se esfuerza de buscar de Dios por las mañanas, siempre los afanes de este mundo lo quieren sacar. Y ahí es donde uno debe darle la prioridad a la oración. Yo les comentaba, te compartía el jueves de todas las cosas que han estado pasando. Me pareció muy interesante lo que me pasó el lunes, que fue precisamente, le voy a compartir nuevamente aquí porque ellos no escucharon, que fue precisamente lo que era un paralelo a lo que me había pasado allá cuando estuve en Perú. Entonces uno tiene que estar como muy receptivo con las cosas del Espíritu que el Señor está haciendo en ese momento. Yo le compartí al pastor Quique que el jueves en la reunión le compartía que el lunes cuando empecé la clase, yo estoy aquí en una clase en una base que se llama Fort Lee, fue donde arranqué yo hace ya casi 24 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Fue donde vine al entrenamiento básico y estoy haciendo una clase. La clase es bien exigente. Yo en realidad no me sentía preparado para esta clase. Cuando mandaron la invitación, pues dieron unas instrucciones de cómo llegar a la clase. Yo estoy acá, el hotel donde me estoy quedando es uno de los hoteles más grandes que yo me he quedado, lindísimo, y es increíble, parece uno estar en un ¿cómo se llama? En un crucero, es inmenso este hotel. Le hice la cuenta, son como 3,000 habitaciones. Y la universidad queda aquí al frente. Yo estoy aquí todo el frente de la universidad. Yo me estoy preparando el lunes porque no tengo las instrucciones, las coordenadas exactas de la clase. No me llegó toda la información y yo estaba inquieto porque una de las cosas que decían era que estuviéramos allá 15 minutos antes para hacer las cosas administrativas y arrancar con la clase. Yo me preparo, como dice el pastor, pues trata uno de hacer el devocional, pero ahí vienen las cosas. Cuando uno cuando uno no le da la prioridad a la oración y así uno trate de dársela, si en su cabeza hay otra prioridad, tiene que
tiene que hacer como un filtro, tiene que tratar de deshacerse de esos pensamientos que te están preocupando y simplemente conectarse con el que te va a dar fluidez en el día, el que te va a cuadrar tu horario. De resto, usted arranca corriendo de aquí para allá y usted no da ni para dónde va. Y así me pasó a mí. La oración no fue como usualmente cuando uno tiene tiempo, que uno se levanta, lee, disfruta, medita y tiene todo su tiempo, pero cuando usted tiene algo por delante, pues obviamente está orando, pero a la misma vez, pues al menos en mi caso personal, eso pasa. Yo no juzgo por ustedes, pero a mí me pasa que si tengo algo pendiente, estoy echando la cabeza, estoy orando, pero también estoy pensando. De hecho, estoy a veces de rodillas y como que me toca pellizcarme porque digo, ¿y yo por qué estoy pensando en esto? Y es pensando en las actividades del día, en mis obligaciones. Pues bueno, la cosa empezó a fluir, yo me levanté temprano y estoy preparado ya para irme con 45 minutos de anticipación. Aquí esto está a un paso, me toma 3 minutos para llegar ahí al edificio. Y apareció un amigo, un gran amigo, Roger Londoño, que un día esto lo invito acá, yo hace rato lo estoy tratando. Hoy iba a estar en carretera, también era la opción para hoy, para que nos dé el testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Roger fue compañero mío, es compañero todavía, y yo lo conocí, él estaba en una unidad unidad militar allá en Miami de ingeniería. Y después se vino a trabajar como civil a donde yo trabajaba en Miami. Cuando yo me fui para Perú y regresé, él ya estaba en un programa que le llaman aquí AGR, que es los que les dan el soporte a la reserva. Y entonces, pero ellos ya están en tiempo completo en uniforme. Lo mío es parcial, lo mío es un fin de semana por mes. Entonces, lo encuentro acá. Yo tengo muy buena amistad con él. De hecho, él fue el que me consiguió la posición para irme para Maryland. Y obviamente él me llama y entonces hay que darle saluditos. Llevo 3 años sin verlo y me bajo a conversar con él, desayunamos juntos. Y cuando yo empiezo a mirar el reloj y yo, pasa el tiempo, a las 7, 7:15 y nosotros conversando 7:30, yo lo veía él muy tranquilo. Claro, él estaba tranquilo porque él sí sabía el salón a donde iba. Yo no. Cuando miro, yo voy a estar tarde, me quedan 20 minutos. Y él me dice, no, tu salón queda ahí al lado del mío. Y yo, bueno, vámonos entonces. No fuimos, el salón de él sí era mucho más lejos, entonces nos fuimos en el carro de él. Cuando llego allá, no era el edificio. Y empezó ese vaivén. Entonces, de aquí para allá, de allá para acá, y la información corriendo, y ya estaba preocupadísimo porque prácticamente llegué tarde. Entonces ahí fue donde yo levanté los ojos al cielo y dije, bueno, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Qué es lo que está pasando? Yo me levanté con tiempo, hice mis cosas bien. Si Roger no fuera un hombre del Señor, yo lo hubiera despedido hacía mucho rato, pero sabiendo que es un hijo tuyo, yo le dediqué el tiempo. Y ahorita estoy acá, en medio de esta situación, en medio de esta angustia, no sé para dónde voy. ¿Qué es lo que me quieres mostrar con esto? Bueno, pues ya usted lo acaba de decir hoy, pastor. En realidad, no le estaba dando la atención al Rey de Reyes. Me llamó, no el presidente de la República, pero sí me llamó la necesidad, la urgencia, y me desconecté. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de dónde están nuestras prioridades, porque muchas veces pensamos que la prioridad es el Señor, pero cuando vienen los afanes de este mundo, ahí es donde salen a reducir nuestras prioridades. Y es bien fácil cuando uno puede tener control de las cosas, pero cuando uno no tiene control, va a seguir siendo su prioridad Dios. Ahí es donde más debe ser la prioridad. Entonces, lo llamé, lo he meditado bastante porque en Perú también me pasó eso y yo lo había compartido.
en una ocasión que tenía una inspección con el Comando Sur y era una inspección bastante exigente, nada se me dio. Nada se me dio y también tuve el mismo sentimiento, que estoy haciendo yo malo. Y era precisamente, no le estaba dando la prioridad. Y la respuesta es, ¿y qué va a pasar si no cumple con las exigencias de los hombres? Ahora, uno en un trabajo es como Michael, yo lo voy a usar de referencia aquí. Michael, siendo arquitecto, pues él tiene unas fechas para cumplir. Si tiene que hacerle un diseño a Colsanitas o a cualquier empresa ya en Colombia, y tiene unos días para cumplir, pues obviamente uno se esfuerza, pero va a llegar un momento que de pronto no va a cumplir por lo que pase. Entonces en la carne uno se puede angustiar bastante. Pero hay una cosa que sí pienso yo que es como que lo que marca la diferencia es, tú haces el esfuerzo, humanamente tú haces el esfuerzo, lo demás se lo dejas a Dios. Del hombre son las disposiciones del corazón, de Dios es la respuesta de la lengua. Él organiza nuestros horarios. Hay muchas veces que todo va caminando como debe ser. Y he notado que en medio de todas estas situaciones, de todas estas exigencias del día a día, lo que marca la diferencia, lo que verdaderamente marca la diferencia, es ese tiempo con el Señor por la mañana. El día fluye. Tú puedes tener la agenda bien copada, pero si usted en su agenda está el dedicarle ese primer tiempo al Señor, en meditar su palabra, en comunicarse, Él comienza a cuadrar tu agenda. Y yo creo que para mí hoy que no vino el pastor de Cuba, posteriormente vendrá si es que lo dejan, porque si no pudo conectarse estando en tierras de libertad, menos en Cuba, porque creo que Zoom está bloqueado allá. Pero bueno, vamos a ver si lo aprovechamos antes de irse, pero si no, pues quedará pendiente. El pastor Quique hablaba del plan B. No hay en realidad plan B para los hijos de Dios. Cuando se está con el Señor, simplemente el mundo le puede llamar plan B, pero uno no le llama plan B. Jesús lo decía, porque los que son del Espíritu se mueven, los que andamos en el Espíritu y no nos movemos de acuerdo al Espíritu. El Espíritu no sabe, es como el viento, que uno no sabe para dónde viene ni para dónde va. ¿Qué nos quiso decir el Señor con eso? Que le demos la agenda a Él. Porque cuando nos movemos en la carne, usted tiene toda la agenda programada. Ahí hablaban ayer de cómo un general, cuando tiene su edecán, haciéndole su agenda, la agenda es minuto a minuto. Esa gente es muy ocupada, entonces ellos tienen su persona y se van. Ok, a esta hora, a las 8:15 va a estar aquí, a las 8:20 tienen que estar acá. Y es todo el día así, hablando aquí, reunido acá, minuto a minuto. Tienen que estar cuadrando, pero hay veces que de pronto no les da. Seguramente hay una cosa, hay una emergencia, hay un 911, no se sabe. Por mucho que ellos traten y por mucho poder que tengan, el horario también se puede ver alterado en cualquier momento. Entonces, pero lo que sí no se puede ver alterado es esa relación y esa comunión con el Señor. Yo creo que, como tú decías, Pastor Quique, aquí no hubo plan B. Aquí simplemente nos dejamos mover por el Espíritu. Y esa palabra era para mí. Yo no sé si alguna otra persona recibió como recibí yo, pero me da mucha alegría, me da mucha fortaleza y de pronto recombino mi espíritu, decir, ok, tranquilo. ¿Qué pasa? Estoy todavía acá en clase. Este fin de semana pues nos dieron ahí, nos pusieron una tarea, no fue tan complicada como pensé que nos iba a tocar. Puro número, pero estoy acá. Lo que yo no pensé, porque pensé que en realidad con la llegada tarde, con la pérdida del primer examen, con la pérdida del segundo examen y con la pérdida del tercero, pensé que ya me iban a mandar para la casa, pero no.
aquí estoy. Yo sí le dije al Señor, bueno, Señor, si nunca en 24 años he perdido un examen o un curso de estos, si me toca ya, pues me tocó. Se siente uno mal, en la carne uno se siente uno mal, en el orgullo, ¿no? Pero tiene que tener la humildad. Yo digo, bueno, si en estos 24 años siempre hay una primera vez, si me toque por la cara, pues me voy. No se va a ver bien en mi récord, pero ¿y qué puede pasar? Pues no pasó nada, aquí todavía estoy aprendiendo mucho, muy contento, porque todo lo que estoy aprendiendo es para aplicarlo el próximo mes en este entrenamiento que vamos a estar todo un mes metido por allá, jugando como dicen ellos, con los big dogs, peleando con las fuerzas especiales, imagínense, y eran unos enemigos de nosotros. Hay una, le llaman war game, un juego de guerra. Entonces vamos a hacer un operativo y ellos nos van a atacar. Y es un juego, pero es real. Es real. Eso va a ser plomo corrido, eso van a ser ataques con artillería. Entonces nosotros tenemos que estar mirando cómo repeler el ataque y cómo avanzar para vencer el enemigo. Pero el enemigo no es cualquier enemigo, el enemigo son las fuerzas especiales. Hay un grupo de fuerzas especiales allá donde nos van a atacar, pero todo ya con lo que estoy aprendiendo esta semana, ya todo tiene sentido de qué es lo que verdaderamente vamos a hacer allá y cuál es mi rol. Y lo mismo pasa en el mundo espiritual. Los ataques vienen y entre más conoce usted el Señor, los ataques son más fuertes. La vaina es cómo vamos a repeler esos ataques y la única forma de repeler los dardos de fuego del maligno es en oración. Eso es lo que dice allá Efesios. Así que, Pastor Ricardo, muchas gracias porque una palabra a tiempo, qué buena es. Que muchas gracias era para mí. Muchas gracias a usted, Michael Primabelli, a los que nos acompañaron por esta mañana. No se alteró el horario como suele uno pensar en la carne. Para mí fue justo a tiempo la palabra. Así que muchas gracias, Pastor Ricardo. Y gracias a todos, primito. Dígamelo. Ustedes tienen la señora Magola, que es tía del tío Orance. Sí, claro, la mamá de Javier Quiroz. Ah, sí, murió antier. Ah, no diga. Pero ya tenía, ya Dios, ese era el tiempo que Dios le había destinado. Tenía como 96 años. 96 Bueno. años. Voy a llamar a Javier. De todas formas, muchas gracias, permita, por dejármelo saber para estar orando por ellos. Vamos a llamarlo. Entonces, muchas gracias.